Me gustaría que leyéramos, luego oramos y empezamos. Bueno, primero para los que no me conocen, un grupo, venimos de México, mi nombre es Osvaldo, y pues bueno, nos dio la oportunidad de poder servirles de esta forma. Y pues bueno, estamos maravillados, asombrados, encantados, fascinados y todo lo que termine en ados, de poder estar aquí con ustedes. Es realmente una bendición. Veníamos a servir, salimos servidos. De hecho, a la hora de estar preparando un tema decimos qué podemos darles, ¿no? De qué les podemos hablar, si amor ya lo tienen, si gozo les sobra, ¿no? Y queríamos, estuvimos meditando y hay un anhelo en nuestro corazón, y es que todos podamos reconocer que Cristo es el único y verdadero Dios, y que todos en ese sentir podamos someternos a su palabra. Entonces vamos a leer, oramos y podemos empezar. Dice Juan capítulo 17, vamos a leer del 1 al 20. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorificad a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oremos. Papito, gracias, Señor. Gracias porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Padre, porque hoy me das la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Tú sabes cuán indigno soy. Dice tu palabra que mis justicias son como suciedad y mis mejores obras como trapos de inmundicia, Señor. Sin embargo, tú eres experto, Señor, en usar a personas indignas, Señor, para tu gloria, Señor. A lo vil, a lo menospreciado y a lo necio de este mundo has escogido, Señor, para avergonzar a lo necio, Señor, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo poderoso, para avergonzar a lo fuerte, a lo que es, Señor. Gracias por esta oportunidad. Solamente te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo pueda moverse en los corazones y que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo quien hable, sino tu palabra que sea expuesta, Señor, con toda fidelidad, Señor, para que los corazones prestos puedan atender. No te pido, Señor, por el mundo, te pido por aquellos que ya son tuyos, Señor, que puedan permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Este tema que vamos a ver es la última oración que Cristo hizo por sus discípulos. No sé ustedes, pero cuando nos estábamos despidiendo de los chicos, no sabíamos qué decir como últimas palabras, ¿no? Quizá los vamos a ver el próximo año, pero quizá no. Y esas últimas palabras realmente tienen relevancia, ¿no? Imagínense qué diría usted en sus últimas palabras antes de morir, o qué le diría a esa persona que van a ver por última vez. Saben, esas palabras tienen que ser importantes,
Yo creo que un padre no le diría al hijo: asegúrate de apagar el foco antes de dormir, porque vas a gastar la luz. Un padre diría algo importante. Un padre diría algo que fuera para siempre, que fuera de beneficio para su vida. Y saben, Jesús está haciendo una última oración por sus discípulos. Está entrando a la presencia del Padre para rogarle por sus discípulos. Entonces, eso me dice que estas palabras realmente son importantes. Estas palabras realmente tienen un peso eterno y tenemos que tomarlas con mucha atención y ser fieles a las que ellas dicen. Saben, hoy tenemos un objetivo muy especial, ¿no? Lo leo, dice: nuestra dependencia en la palabra como discípulos y no creyentes para glorificar a Cristo. ¿Saben? Esto es lo que Cristo le está diciendo al Padre, y lo acabamos de leer, ¿no? Cristo está resumiendo lo que dice aquí, le está pidiendo al Padre que sus discípulos, aquellos que el Padre le dio, pudieran permanecer en su palabra. ¿Saben? Un poquito de cómo estudiamos la Escritura en donde nos congregamos nosotros. Es que tenemos algunas técnicas, pero de una de ellas es sacar las palabras clave. Me imagino que muchos al estudiar su palabra toman este tipo de método, ¿no? Ves cuáles son las palabras que se repiten más y te das cuenta que Dios quiere hablarte de esa forma, ¿no? Y saben, analizando las palabras clave, me encontré con dos palabras gloriosas. Una, vale la redundancia, gloria. Dios está hablando de su gloria, Dios está hablando de que quiere ser glorificado. Cristo, está diciendo esto, ¿no? Señor, glorifícame, Señor, glorifícate, Señor, yo te glorifiqué, Señor, la gloria que me diste. Y segunda, está hablando de la palabra. Señor, que guardan tu palabra, ellos guardaron tu palabra, yo les di tu palabra, yo guardé tu palabra. Entonces, si unimos estas dos palabras, nos vamos a dar cuenta que el tema central es que Dios quiere ser glorificado a través de su palabra. Y no sé aquí, pero en México pasamos una crisis muy triste, y es que las iglesias dicen un versículo al iniciar, cierran su Biblia, toman el micrófono y empiezan a predicar de lo que ellos creen que es importante para la congregación. Pero saben, Jesús le está diciendo que guarden tu palabra. La Escritura nos dice que nos congreguemos, y nos dice que nos congreguemos para lo mejor. Y saben, recuerdo cuando están Marta y María, y a Marta le dice que estaba siempre afanada, pero a María, que estaba a los pies escuchando su palabra, le dice que ha escogido la mejor parte. Y saben, en el ministerio me ha pasado que a veces me encuentro en un montón de actividades, y descuido su palabra. Y pensar que Jesús no le está diciendo: Señor, que puedan hacer muchas cosas, Señor, que hagan muchas actividades para alcanzar a otros, Señor, que pasen grandes tiempos de oración. Que no estoy diciendo que esto sea malo, para que no se malinterprete, pero Jesús en su última oración le está diciendo: Señor, que puedan glorificarte a través de tu palabra. Y saben, eso me hace creer, no sé ustedes, pero que este tema es importante. Entonces, vamos a ir verso por verso examinando lo que Jesús le ruega al Padre por nosotros. Empieza diciendo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y bueno, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta, iglesia: ¿cómo Dios va a ser glorificado? ¿A través de quién? ¿Pero qué dice él? En el versículo 1, al final: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para... ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Glorificando al Hijo. ¿Saben? Esto es fuerte, pero
Pobre de aquel que quiera llegar al Padre sin el Hijo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que es fuego consumidor. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que no tolera el pecado. Y lo vemos en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, cuántos pueblos no destruyó, cuántas personas. Y un caso muy práctico, no sé si recuerdan ese caso del Arca del Pacto, ¿no? Donde Dios le había dicho específicamente a los levitas que ellos podían cargar el arca, y en una ocasión que el arca se tambalea y se va a caer, alguien más en sus buenas intenciones se avienta a tratar de agarrar el arca y Dios lo mata. Esa clase de Dios es el Padre. Es un Dios severo, un Dios quien exige y demanda obediencia. Pero su carácter misericordioso, su carácter de gracia, su carácter de piedad es a través de Cristo. Y sabe, por eso Cristo decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, cuán digno de conmiseración aquel que quiera llegar al Padre sin el Hijo. Y saben, como siervos suyos, qué triste que creamos que podemos glorificar al Padre sin darle gloria al Hijo. Cristo está diciendo, y me encanta porque, ¿saben? Algo que yo siempre le ruego al Señor: el Señor, no permitas que hable yo. Yo solamente quiero leer tu palabra y citarla. Pero vamos a ver más de 6 veces que Jesús le dice: glorifícame a mí para que yo glorifique a ti. Glorifícame a mí para que yo te glorifique a ti. Y al Padre le plació que el objeto de gloria fuera Cristo. Y si pueden ir con sus Biblias a Juan capítulo 16, está atrasito, versículo 13 y 14. Aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Okay. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. ¿A quién va a glorificar el Espíritu? A Cristo. La Trinidad, sé que no es una palabra que venga en la Biblia, pero la persona del Espíritu Santo dentro de la Trinidad glorifica al Hijo. El Padre decidió glorificar al Hijo. Se pusieron de acuerdo para que el Hijo fuera el objeto de gloria. Y ¿saben qué me encanta? Porque en Apocalipsis dice que entonces en aquel día el Hijo glorificará al Padre. Aquel día se revelará todo el plan maestro del Señor, y entonces será el día en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo dirá: no, la gloria es de mi Padre. ¿Y saben por qué Él es digno de gloria? Porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y todo fue hecho para Él. Porque la creación necesitaba un Salvador. Era preciso que alguien le salvara para poder llegar a la presencia del Padre. Y es por lo mismo que mencionaba: nadie va a poder llegar al Padre si no es a través del Hijo. Entonces el Padre dispone que la gloria sea para el Cordero. Por cuanto, me encanta, ¿no? Por cuanto Él no estimó ser igual a Dios, sino que descendió hasta lo sumo. No pensando ni escatimando los límites de hasta dónde iba a llegar, Él descendió hasta lo más bajo. Por ahí en el campamento decía algunos ejemplos, ¿no? Imagínense esa deidad creadora teniendo que someterse a autoridades como el gobierno, como sus padres, como los rabinos en algunas ocasiones. Él teniendo que aprender de otros cuando Él es la ciencia. Qué vergonzoso para el Señor. Pero Él no escatimó nada, Él no tuvo limitantes. Por eso el Señor decidió glorificarlo a Él y enaltecerlo, y por eso es el nombre, sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos. El único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. 5 en el capítulo 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ayer se lo leía a algunos de los jóvenes y decía: wow, dame esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Saben, muchos creen
De hecho, hay muchas doctrinas que creen que Jesucristo es creación, pero Jesucristo es el creador. Él estuvo ahí desde antes de la fundación del mundo. Él ya existía. Jesucristo no fue un plan B por causa del pecado del hombre. Él siempre fue el plan. Y, ¿saben? No sé ustedes, pero a mí esta se me pone la piel chinita con ese versículo. No sé si aquí se entiende el chinita, pero se me eriza la piel. Me dan escalofríos, sí. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Una evidencia de que somos de Él es que hemos guardado su palabra. Saben, no existe tal cosa como un cristiano que no está en su palabra. No sé cuántas horas ores, no sé cuántas buenas obras hagas, no sé cuánto intentes portarte mejor, pero un cristiano que no lee y no medita y no guarda su palabra no es cristiano. No existe tal cosa. Es como, no sé, sería una clase de monstruo, mutante. Es como si los ojos los tuviera en el hombro y una pierna en la cabeza. No tiene coherencia. Un cristiano sin escritura no es cristiano. Y para comprobarlo, en unos momentos más vamos a leer algunos pasajes, pero principalmente es este. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Saben qué me asombra? Que Él está hablando en pasado cuando nosotros seguimos aquí. Ahora nosotros somos sus discípulos, pero Él desde aquel momento en la cruz, Él dice, tú me los diste. ¿Estaba hablando solamente a los de ese instante? No, estaba hablando a todos los discípulos también que habrían de venir. Tú me los diste y han guardado tu palabra. Fíjense, guardar su palabra no es el requisito para entrar al cielo. Guardar su palabra es la evidencia de que hay eternidad corriendo por nuestras venas. No es la exigencia de Dios, es la evidencia de Dios en nosotros. Y me gustaría que fuéramos rapidito a Juan 8:31. ¿Listos? Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense que hay algo muy especial. En este versículo, ¿a quién les habló Jesús? No. ¿A quién les habló Jesús? ¿A los judíos que qué? Que habían creído en Él. Ok, está hablando con creyentes, ¿cierto? Creyentes, pero no discípulos. Está hablando a una multitud de judíos creyentes y les dice: ¿quieres ser mi discípulo? O sea, ¿quieres ir un paso más allá? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque decirse discípulo, cualquiera puede decirse discípulo, pero aquí el Señor está diciendo: verdaderamente mis discípulos permanecen en mi palabra. Y saben, aquí vemos dos personajes: creyentes, discípulos. Es por eso que el tema le pusimos nuestra dependencia a la palabra como discípulos y no creyentes, para dar gloria a Cristo. Debemos de pasar de este escenario de ser creyentes, porque saben que los creyentes formaban parte de la multitud. Al llegar la noche, ellos se regresaban a sus casas y solamente los discípulos pasaban la noche en vela con el Señor. Hay una canción de Marcos Vidal que me encanta, ¿no? Que dice: y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Y no sé cuál sea su mayor anhelo, pero ese es el mío: pasar la noche en vela conversando con mi Maestro hasta el alba. Y algunos podrían decir: pues sí, pero pues el Señor ya no se parece tanto. Aquí está mi Maestro, aquí está. Quizá ya no se vea tanto como en el Antiguo Testamento, quizá ya no sea esa voz audible como en el Antiguo Testamento, pero aquí está su voz palpable, ¿no? Pedro decía: tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura.
necesitamos estar atentos a ella. Si se mueve para allá, nos movemos para allá. Si va para allá, nos movemos para allá. Es lo más seguro que podemos hacer, ¿no? Me encanta también, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí está. Jesús dice, me estoy yendo yo, pero les dejo mi palabra. Entonces, vemos esta situación. Aquellos que guardan su palabra son verdaderamente sus discípulos. Alguien pudiera creer el Evangelio y no permanecer en su palabra, quizá crea, quizá hasta pudiera llegar a ser salvo. No puedo cuestionarlo, porque la exigencia para la salvación es creer en el sacrificio vicario de Cristo y en el poder de su resurrección. Pero sus discípulos, sus siervos, sus amantes son aquellos que guardan su palabra. Me gustaría ir ahora a Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Saben, aquí veo, creo que es Efesios 5:16, si no me equivoco, ¿no? Que dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo está cerca. Y dice: bienaventurado el que oye y el que lee. Primer paso de un discípulo: escuchar y leer. Que el tiempo en el que alguien está aquí enfrente, o el tiempo en el que en un grupo pequeño están compartiendo la palabra, prestar suma atención. No sabemos si mañana vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar a alguien predicar la palabra. Hay que prestar suma atención, sin importar qué diga. Nuestro deber es escuchar con atención y no menospreciar al expositor. Ya después, lo que sigue, lee. Tú compruebas en tu casa si lo que el expositor dijo, sea quien sea, ¿saben? Digo, no sé la cultura aquí, pero en México está pasando esto. Hay una fidelidad desmedida al expositor, hay una fidelidad desmedida al pastor. Y no sé ustedes, pero mi pastor es Cristo. Y de ahí en fuera, todos los demás somos siervos por igual. No hay posiciones, no hay organigramas para el Señor. Todos somos iguales. Y mi fidelidad está en la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, no los hombres. ¿Saben? Hoy yo puedo estar aquí hablando quizás su palabra y verso a verso, y quizá en 5 meses me entre una locura y desvaríe y empiece a predicar cosas de motivación y de ese tipo de cosas, ¿no? Como hacerte rico en 3 sencillos pasos a través de la Escritura. Y ustedes no pueden seguirme a mí. Su deber es seguir a la Escritura, y su fidelidad debe de estar arraigada a la Escritura. Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye y el que lee. Versículo 7 en Juan: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense, una vez que escuchas, una vez que lees, dice que ellos recibieron su palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti. Me encanta porque lo dice separado. Recibieron, conocieron. ¿Cómo conoces a una persona? Pasando tiempo de comunión con la persona, ¿no? A veces está haciendo preguntas si hay interés, ¿no? No es tan simple como solamente estar a su lado, ¿no? Requieres diligencia y requieres tiempo. Igual con la palabra, sí la recibes con toda solicitud, pero también tienes que ir y profundizar, escudriñar en ellas y meditarlas. ¿Qué significa meditar? Es tomarlas para ti. Y me encanta porque dice: 1, las recibieron; 2, conocieron verdaderamente que salí de ti; y 3, han creído que tú me enviaste. 1, escucharon y oyeron; 2, escudriñaron; 3, meditaron en él.
Y me gustaría dar un ejemplo de un pueblo que hizo esto, y es el pueblo de Berea. Si me pudieran acompañar con sus Biblias a Hechos capítulo 17, un poquito adelante. Salud. Saludos desde el púlpito. 17, 11 y 12. A partir del 10. Yes. Dice Hechos 17:10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando la palabra escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Vemos el mismo caso: recibieron, escudriñaron, creyeron. Entonces, me encanta porque ¿qué está pasando aquí? Va Pablo y Silas, dice, van a predicar a Tesalónica, y dice que algunos sí creen, pero después confabulan contra ellos, buscan a personas ociosas en el pueblo y los mandan a sacar, ¿no? O bueno, les iban a hacer algo peor, pero entonces deciden sacarlos a escondidas por la noche, llegan a Berea y dice que este pueblo era más noble. ¿Y por qué le da este título de nobleza? Porque dice que ellos recibieron con toda solicitud y escudriñaron con toda avidez, con toda diligencia, entendiendo esto, que el tiempo está cerca y que no hay suficiente tiempo para dejarlo para después. Hoy es el día en que tenemos que postrarnos ante el poder de su palabra y depender 100% a ella. Que nuestra forma de hablar esté guiada por su palabra, que nuestra forma de adorar al Señor esté guiada por su palabra, que nuestra forma de conducirnos esté guiada por su palabra, que los matrimonios que se consolidan estén guiados por su palabra, que la forma en que se crean los hijos estén guiados por su palabra. De verdad, su país y el nuestro necesita discípulos que se guíen 100% por su palabra, y no por libros de motivación, y no por comentarios que el pastor hace, y no por lo que vemos en televisión, y no por historias fabulosas de supuestos milagros. ¿Saben cuál es el milagro más grande que podemos contemplar? Que usted y yo estemos aquí, que personas que odiaban a Dios, que menospreciaban a Dios, hoy estén aquí amándole. Se dice que el arrepentimiento es amar al Dios que antes odiabas y odiar al pecado que antes amabas. Entonces, eso es lo que realmente hacen sus discípulos. Y ya me perdí. Acá estoy. Dice, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Me gustaría ir a Juan 5:39. Las escrituras, porque son los 3 Ok. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de él? ¿En dónde tenemos la vida eterna? En las escrituras. ¿Por qué salirnos de ellas? ¿Por qué atrevernos a cerrarlas? A tomar el micrófono y a contar anécdotas y chistes, cosas de motivación. ¿Por qué hacer algo tan riesgoso si en ellas tenemos la vida eterna? Si ellas son las que dan testimonio de Cristo. ¿Por qué? Digo, no sé ustedes, pero anhelo tanto la vida eterna, amo tanto la vida eterna y amo tanto a mi Señor, que anhelo estar lo más pegado posible a lo que Él me diga. Y el hecho de que Él en su última oración le ruega al Padre por esto, me hace ver que realmente es muy, muy importante. Entonces,
Vayamos a 1 de Pedro 1, del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Una vez más, escudriñando, profundizando, buscando diligentemente cómo era la salvación destinada para nosotros. Versículo 9, volviendo a Juan 17: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ok, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Dice Juan 1:12: a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? A estos está hablando, a los que somos del Señor, a los que fuimos preparados desde antes de la fundación del mundo para Él. A ellos está hablando. Si hoy escuchas su voz, si hoy atiendes a su llamado, pon presto tu corazón a sus palabras. ¿Quién es del Señor aquí? Entonces nos está hablando a nosotros, ¿cierto? Dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 5, 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Saben que el Señor nos mandó a honrar al Hijo, a adorar al Hijo, a glorificar al Hijo? Aquel que trata de brincarse al Hijo no honra al Padre. ¿Qué sentirían ustedes? Supongamos que están en un trabajo y ustedes son la máxima autoridad ahí. Bueno, que hay alguien que es la máxima autoridad, pero tienen a un jefe de piso, llamémosle, y los empleados del mero abajo brincan su autoridad como jefe de piso y llegan directo al Padre. ¿Se sentirían honrados? ¿Cómo se sentirían? Y si el padre, el jefe máximo destinó al jefe de piso para que llegaran a través de él, ¿cómo creen que se va a sentir el jefe máximo? Que están en desobediencia, ¿cierto? Porque él preparó las cosas, él así lo dispuso. Entonces, ¿por qué nosotros queremos a veces brincarnos al Hijo y tratar de llegar directamente al Padre? ¿Saben? A veces es triste que en muchas congregaciones la mayoría de las canciones hablan más del Padre que del Hijo. Y no significa que sea algo malo, entiendo, muchos se tratan de salmos, pero lo que debe de predominar en nuestra adoración constante es una gloria al Cordero, porque Él fue la persona en quien el Padre se depositó para morir por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el que los ángeles recibieron cuando resucitó y decían: alzaos puertas eternas y recibid al Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey? Era Cristo, el único hombre que había atrevido y que había podido vencer a la muerte y llegar al cielo intacto. Y aún los ángeles atrevieron a adorar al Cordero. Y volvemos a lo mismo, no se trata de sacar de la jugada al Padre o al Espíritu, sino que aquel día el Cordero, cuando se postren ante Él, Él dirá: gloria al Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Saben? Jesús está orando aquí y le está diciendo al Padre: Señor,
ya cumplí, ya me voy contigo, ahora los he dejado a ellos. No sé ustedes, pero siento una carga enorme que cae, ¿no? Ser los representantes de Cristo aquí en la tierra, ser la imagen visible de un Dios invisible en la tierra, tratar de seguir las pisadas exactas de nuestro Maestro. Y saben, me encanta porque ahora nosotros representamos a Cristo. Lo que la gente va a ver de Cristo es lo que usted y yo manifestemos de Él. Es que tanto su palabra se vea reflejada en nuestras vidas, que tanto fruto demos a través de nuestras vidas. Y me gustaría que leyéramos un caso de lo que es un mal ejemplo de Cristo aquí en la tierra, y me gustaría que fuéramos a Romanos 2:24. Fíjense la gravedad de no hacer un buen papel como representantes de Cristo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros somos esos seres imperfectos que el Señor decidió usar para darse gloria. Cristo le rogó al Padre porque nos permitiera mantenernos en su palabra para darle gloria, para exaltarle, para que el mundo pudiera glorificarle. Y no sé ustedes, pero la palabra dice que este cambio solamente viene a través de la palabra, ¿no? Y en unos momentos lo vamos a ver. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No sé ustedes, pero yo no intentaría cambiar. Las veces que he intentado cambiar, me ha salido muy mal. He entendido claramente que si algo cambia en mi vida es por el poder operante del Señor en mi vida, a través de su palabra. Cuando llego aquí y el Señor me dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, y es la palabra la que va cambiando mi ser. No intentaría tratar de cambiar por otro lado, porque saben, no es que leas algo, porque la misma palabra dice que la ley produce muerte. Cuando tú llegas y lees un mandamiento, lo primero que tu ser pecaminoso sugiere es haz lo contrario. Entonces, ¿cómo es que la palabra nos va a llevar a obedecerla? Porque la palabra es el espíritu de la palabra que nos da vida, porque la palabra es Dios mismo. Es esa obra sobrenatural que llega a nuestras vidas a través de meditar en ella, a través de guardarla en nuestros corazones, y es la palabra la que nos va a transformar. Cuando estaba con ellos, cuando dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Me gustaría que fuéramos a Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Está un poco atrás. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes? Me encanta porque dice Jesús, los que me diste, ninguno se perdió. Y acá dice, nadie las arrebatará de mi mano. Su mano es el lugar más seguro donde podemos estar. Estar ahí al lado de Él, ¿no? Como María, sentada a sus pies, escuchando la palabra, es el lugar más seguro donde podemos estar. Pero me encanta que Dios promete que no nos vamos a perder, y no por nosotros, sino por su fidelidad, porque Él es fiel a pesar de nosotros. La palabra lo dice, ¿no? Que vosotros seáis infieles, yo permanezco siendo fiel, porque su fidelidad está en Él mismo, ¿no? Y me encanta, ninguno de los que me diste se ha perdido, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Saben, aquí pareciera como estuviera diciendo para que tengan mi gozo, es decir, para que ellos estén gozosos, pero está hablando para que ellos puedan contemplar mi gozo a causa de ellos. Y me gustaría reafirmar esto con Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben? Pareciera que a Cristo no le gustaba mucho la idea de morir en la cruz del Calvario, pero aquí está, por el gozo puesto delante de él. Él amaba el plan maestro del Señor. Y ahora Él nos está diciendo: quiero que tengan mi gozo, quiero que ellos sepan que el que ellos guarden su palabra va a producir gozo en mí. Y no sé ustedes, pero uno de los anhelos que más está en mi vida es poder hacer que mi Señor se goce. Es poder contemplar aquel día que Él diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gozo otra vez. Entonces, no está hablando precisamente que no vayamos a tener aflicciones, no está hablando de que no vayamos a sufrir, porque ahorita en unos momentos más va a decir: están en el mundo y no te pido que los saques del mundo, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dolencias, a pesar de la persecución, no te pido que los saques del mundo, solamente te pido que los guardes del mal, ¿no? Pero nos está diciendo que vamos a tener su gozo delante de nosotros, es decir, vamos a tener una motivación gloriosa que es hacer que nuestro Señor se goce. No sé qué más motivación quieres. No hay mayor motivación que hacer que nuestro Hacedor se deleite con nuestra vida, no un olor fragante para Él. Dice: ya no quiero más holocaustos, ya no quiero, estoy hastiado de vuestros sacrificios. Decía, no, yo quiero misericordia. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 15, 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. A veces muchos quisieran vivir en este mundo sin aflicción, pero el Señor dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si yo pasé persecución y si yo sufrí, ¿por qué tú esperas no hacerlo? ¿Por qué esperas salir exento de esto? Entonces, el Señor, nuestro Señor Cristo, le ruega al Padre: Señor, no te pido que los saques del mundo, no te pido que evites su sufrimiento, te pido que los guardes del mal, que tu palabra pueda permanecer tanto en sus corazones que ellos nunca blasfemen tu nombre, que ellos nunca sean el motivo para que otros blasfemen tu nombre. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifican nuestras vidas? A través de la palabra. El Señor está rogando aquí específicamente al Padre: Señor, santifica a tus discípulos con tu palabra. No sé ustedes, pero si alguien está aquí intentando: ¿por qué nunca cambio? ¿Por qué mi vida nunca es transformada? ¿Por qué mi vida nunca es santificada? ¿Por qué sigo con los mismos vicios? ¿Por qué sigo con los mismos pensamientos? ¿Por qué sigo con las mismas adicciones? ¿Por qué sigo con la misma forma de pensar? ¿Por qué sigo? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo estás invirtiendo en su palabra? Salmos 119:11, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense, el motivo para memorizar su palabra es no pecar contra el Señor.
Entonces, no sé en dónde estés intentando santificarte, no sé en dónde estés buscando ser mejor persona, ni qué libros estés leyendo, pero el único lugar donde vas a encontrar una vida santa es a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y voy a terminar con esto. Ya oímos, ya leímos, ya escudriñamos, ya meditamos, ya entendimos que la única forma de santificarnos es memorizar su palabra. Pero ahora viene el resultado y el efecto de eso en nuestras vidas. Dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. No solamente ruega por nosotros, sino también ruega por aquellos que han de creer por el efecto de todo esto en nuestras vidas, que se transmite en dos cosas: en dar fruto y en multiplicarnos. Pero ¿saben? Aquí hay algo que me preocupa. Dice que por la palabra de nosotros, ¿qué estamos predicando? ¿Qué evangelio predicamos? Porque Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Hay unas versiones que me impactan que dice: es el único poder de Dios para salvación. Quizás estoy hablando algo infantil, o quizás me estoy bajando mucho de nivel y todos comprenden claramente lo que es el evangelio. Pero quisiera leerlo con lo que la Biblia dice que es el evangelio. Romanos 3, 23 al 26: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice que han de creer otros por la palabra que prediquemos, y la única palabra que puede salvar es Cristo crucificado y resucitado. Es la única. La gente podrá creer que Jesús tiene el poder para hacerle un milagro y no va a ser salvo. Posiblemente Dios le haga su milagro. La gente podrá tener la fe para creer que Jesús puede sanarle, pero si no cree que Él murió por él, no le va a servir de nada. Dice que mucha gente le seguía, multitudes le seguían buscando un milagro, y dice que aún Jesús desconfiaba de ellos. La única fe que salva es confiar y depositar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y quisiera abordarle el objetivo: nuestra dependencia a la palabra como discípulos y no creyentes para glorificar a Cristo. Saben, un discípulo tiene un propósito. Como un árbol, ¿no? Yo creo que más allá de la sombra, muchos que plantamos un árbol es por el fruto que va a dar, ¿no? Y recordando aquella vez que Jesús llegó a la higuera y le pidió fruto, y esta no dio y decidió secarla, me da temor, y ruego al Señor que nuestras vidas puedan dar fruto. Dejar de ser creyentes y volvernos discípulos, de eso se trata hoy. Un discípulo permanece en su palabra, en su palabra. Es bueno orar, claro, que el Señor escuche nuestras peticiones. Es bueno reunirnos, congregarnos, alabar al Señor, es deleitante. Pero saben, el Señor dice que sus palabras son la vida eterna y dan testimonio de Él. No hay lugar más seguro para estar, hermanos, que su palabra. Una fidelidad total a la palabra, más allá que a los hombres. Oramos. Papito, gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por haber dejado tu palabra, Señor. Y aunque a veces quisiéramos escuchar tu voz, esa voz audible, ese rema, Señor, poderoso, que muchos hombres temen, tu palabra misma dice
que tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos, Señor. Como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Nuestra vida llena de pecado, nuestra vida llena de ignorancia es ese lugar oscuro, Señor. Y tu palabra es la única que puede dirigirnos y llevarnos a ti, Señor. Guarda nuestros pasos, Señor. Guarda los pasos de mis hermanos, Señor. Permite que ellos puedan permanecer en ti, Señor. No permitas que se desvíen en ningún instante. No permitas que su fidelidad sea a hombres antes que tu palabra. Te ruego por ellos, Señor. No te ruego que los quites del mundo, no te ruego que los libres del mal. Te ruego, Señor, que los guardes, sí, te ruego que los guardes del mal, perdón. Te ruego que los ayudes a permanecer en ti, Señor, y que después de leer, de oír, de escudriñar, de meditar, de memorizar, Señor, ellos puedan dar fruto y multiplicarse, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús.